Bueno, en el parcial, pues primero se empezó con los datos que teníamos de rosas, de claveles y crisantemos, y se pegaron acá las cantidades de rosas junto con los años, la luz solar y los demás factores de esta forma. Primero lo que se hizo fue, pues, bueno, separar las cantidades de rosas con las cantidades de claveles y cantidades de crisantemos, y se procedió a sacar un análisis de regresión múltiple para las rosas en este caso, que está aquí. Encontramos que pues, el modelo es excelente, muy bueno con el R cuadrado. Es válido el modelo porque el valor crítico de F es menor que 0,08, teniendo en cuenta que el nivel de confianza que, que nos fue proporcionado fue de 92%. Entonces, teniendo en cuenta los factores que influyen aquí serían los menores de 0,08, o sea, la temperatura ambiente, la humedad relativa, el dióxido de carbono y los nutrientes, los cuales tienen estos coeficientes. Estos coeficientes pues van a ser usados para calcular al final la proyección de cantidad de rosas en este caso. Se hizo lo mismo con los claveles. Se hizo el análisis de regresión, se encontró que el modelo era muy bueno, excelente, valor crítico de F menor que 0,08, y los factores que influían en este caso eran la luz solar y la temperatura, junto con el dióxido de carbono y los nutrientes, que todos tenían un valor menor que 0,08, con sus respectivos coeficientes que se ven aquí. También para los crisantemos, excelente el modelo, valor crítico menor que 0,08, y aquí influían solamente la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes. Se puede observar aquí que, bueno, estos factores afectan, pero su valor es muy pequeño, entonces de pronto no afectan tanto. La temperatura es un poquito más grande, y la temperatura aquí que se maneja en este caso es de aproximadamente valores grandes, entonces tampoco es que afecte tanto, pero afecta un poco más. En este caso no afectan, tienen valores muy pequeños, los factores, teniendo en cuenta los datos que se nos dan en la tabla. Y bueno, después de tener los análisis de regresión y analizar los modelos, procedemos a ver cada uno de los factores individualmente. Por ejemplo, aquí, teniendo en cuenta la temperatura ambiente, que nos da que tiene una gráfica estacional, porque aquí se puede apreciar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 estaciones para llegar del punto más alto al siguiente. En este caso, en cada caso, pues. Aquí se tiene la humedad relativa, que nos da con una gráfica relativamente constante, y se manejó así, se trabajó en esta página con el promedio medio ponderado, el error cuadrático, que pues en este caso, bueno, el error cuadrático se calculó teniendo en cuenta que el n es igual a 3, que se nos dio, se multiplica por los alfas, y así se arrastra la fórmula fijando los alfas, porque estos se mantienen siempre los mismos. Aquí es la resta del valor real menos el promedio encontrado al cuadrado, porque es el error cuadrático. El error sería el error, la resta entre el valor real y el promedio medio ponderado. Y el error absoluto sería el valor absoluto de la división entre el error y el valor real de la humedad relativa en este caso. Esto se resolvió con Solver, se obtuvieron estos valores de alfa teniendo en cuenta que tenía que dar la suma 1. Luego acá pues se encontró el error promedio de los errores absolutos, error porcentual medio. El promedio de los errores, el error normal,
así decirlo. Y este sería el promedio de los errores cuadráticos que se usó, ese fue el valor que se usó para meter en la fórmula en Solver. Aquí se halló la proyección, se encontró, bueno, ya después de este valor, no se puede calcular con más valores porque todos tendrían que usar 3 datos anteriores. Y a partir de aquí usa uno que está vacío, entonces se asume que la proyección va a ser igual en los siguientes años. Todos los valores van a ser iguales a partir del 2023. Así se tomó aquí, se proyectó hasta 2071, teniendo en cuenta los 50 años en los que se quería ver. Luego, bueno, con el dióxido de carbono se obtuvo una gráfica que no se le veía realmente una forma definida ni una manera de trabajarlo, por lo que se tomó como constante, se definieron unos límites máximos y mínimos. Aquí en este caso, el máximo de la columna con el mínimo y se multiplicó el máximo por 1.25 y el mínimo por 0.25 para obtener estos límites. Esto se metió en la tabla como tal para que cambiara, quizás se ajustara la tabla. Y se trabajó de forma similar o igual que la humedad, teniendo en cuenta pues el promedio ponderado, medio ponderado, el error cuadrático, el error absoluto y los alfas para, para el caso del dióxido de carbono. Se encontró la proyección a partir de esos años que pues a partir de 2023 se mantiene. Bueno, también por acá se encontró, digamos, se trabajó con los nutrientes. Encontramos que su gráfica era logarítmica y nos da un R cuadrado de 1, básicamente perfecto. Y para proyectar, pues lo que se hizo fue usar, en este caso, la fórmula de Y, reemplazando la X por el número del año correspondiente en cada caso. Esto se arrastró y se hizo así para cada uno de los valores hasta el 2000, también 50 años en el futuro, 2071, o el año 72 en este caso. Así se proyectaron estas variables. Esto en el error, perdón, en la temperatura ambiente, pues se trabajó como se vio en clase, teniendo en cuenta las 5 estaciones, se calculó A, que pues aquí tenemos la fórmula, básicamente A sería el promedio, en este caso este promedio, menos la multiplicación de B por este promedio. ¿Qué sería este promedio? De los años, perdón, del número de años en total. Y este sería el promedio de los valores de temperatura ambiente. Esto para pues, obtener los valores de A y B. En este caso, y B se trabajó de forma que, bueno, usando la fórmula dependiente, teniendo en cuenta que S21 sería, en este caso, este valor de Y menos, o sea, S21 sería Y2 menos X2 sobre, perdón, aquí me confundí. De todas formas, en todo caso, se utilizó la fórmula de la pendiente, pues, para hallar cada uno de estos valores.
Bueno, los valores de Y pues se tomaron teniendo en cuenta un rango de estaciones. Aquí como se puede ver, 5 valores por las 5 estaciones. El valor de X se tomó como el número de los años. Y con esto se calculó B como la pendiente. Aquí se pronosticaron, realmente yo lo tengo acá, al final, tengo los valores correctos, solo que allá el Excel se me dañó y no me dio tiempo de corregirlo, pero acá lo tengo con los valores correctos. Entonces, a partir de 2023 sería este valor y esta sería la proyección de los valores de temperatura ambiente en cada año hasta el 2071. 50 años en el futuro, 51 años. Los valores de aquí están, estos sí son los correctos. Por lo mismo. Pues se hicieron estos respectivos cálculos aquí, el valor de C, que es básicamente la temperatura sobre, pues el valor de la temperatura sobre de la línea, que se calcula pues teniendo en cuenta A más B por el número del año, o sea, para poder identificar en qué posición está, ¿no? El promedio de ese, pues ya es el promedio del inicio de cada una de las estaciones. Se tomaron unos valores como referencia y ya se calcularon todos. Bueno, teniendo eso, pues se calcula acá el tema de la proyección de la cantidad de rosas que se van a producir, que pues van a existir, van a estar de 2023 para adelante, teniendo en cuenta que se tienen el valor de intersección más el valor, o sea, sería todos los factores que influyen para las rosas, serían la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono y los nutrientes, por su coeficiente, el coeficiente de cada uno de los factores. O sea, la temperatura se multiplicaría este coeficiente que se tuvo en el análisis de regresión por la proyección de la temperatura en 2023 que se tuvo antes. Se completa la fórmula con todos estos valores y luego se obtienen todos los demás arrastrándolos. Y esta sería la cantidad de rosas pronosticadas hasta 50 años en el futuro. La cantidad de rosas van disminuyendo. Entonces, es así. Para responder las preguntas del parcial, pues bueno, la proyección a 10 años en el futuro, pues se puede ver aquí, en el ejemplo. En cada una se hizo hasta los 50 años. El error porcentual se tiene también aquí cuando se calcula el promedio del error absoluto en el caso del dióxido de carbono y de la humedad. Los errores absolutos porcentuales se calcularon. ¿En qué se diferencian y relacionan los factores? Bueno, los factores están relacionados dependiendo de su importancia en cuanto a las rosas, los claveles y se impactan también a los crisantemos. Su comportamiento a largo plazo, más de 50 años, se obtuvo en el Excel. ¿Cómo se puede tener más de cada cultivo? Pues realmente prestando la atención a los factores que son significativos. Por ejemplo, aquí para las rosas, pues la temperatura es muy variable.
El dióxido de carbono se obtuvo que se mantiene, pero el de los nutrientes, pues después de 2023, va aumentando, va aumentando. Aún así, la cantidad de rosas va disminuyendo, por lo que diría que los nutrientes no deberían de pronto aumentarlos de esa forma al pasar de los años, sino controlar más los valores de temperatura y mirar qué pasa con la humedad y el dióxido de carbono. Para calcular la cantidad de claveles y de crisantemos, pues se realiza la misma fórmula, teniendo en cuenta el intercepto y los valores que influyen, por ejemplo, en los claveles de la luz solar, la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes, que serían estos 4 coeficientes por su respectiva proyección ya encontrada. Y aquí en este caso solo sería la temperatura con el dióxido de carbono y los nutrientes y el intercepto. Todo esto en la fórmula igual para calcular cuál es la cantidad de crisantemos y claveles. Eso sería todo.